momento donde la Argentina se está dando el debate para seguir consolidando la democracia. Bueno, tener la posibilidad de articular con los compañeros de una sección electoral que siempre han tenido la predisposición de recibirnos. Los que están aquí presentes han sido dignos anfitriones, nos han recibido en cada uno de los lugares con esta impronta de pensar en una Argentina distinta, de pensar en una Argentina que quien gobierne tenga la agenda de la gente, lo que no significa que no haya actitud de liderazgo ni expectativas de un programa de gobierno propio para encarar los desafíos de cambio que realmente se requieren. Y en esto, bueno, estar acá en Chivilcoy junto a Guillermo para mí es un hecho doblemente gratificante, por lo mismo que él decía, nos conocemos hace muchos años. Cuando uno asume el desafío de una candidatura tiene que tener primero convicciones, equipos y sobre todas las cosas valentía. Y esto de valentía no es un tema menor cuando hay en un distrito como el que estamos, que tiene tanto respaldo del gobierno nacional, que lo ha sido en beneficio de los chivilcoyenses, y eso no lo discute nadie, y por supuesto mucho menos Guillermo. Lo que decimos cuando estamos hablando de este tema es que los municipios y la visión de Sergio Massa para el futuro es la autonomía de los municipios, cada vez consolidar más las gestiones municipales y darle una impronta de región. Acá, y lo hablo por experiencia propia, ha sido muy difícil, te diría que nulo, pretender articular nunca con el... No estoy hablando mal de nadie, sino estoy diciendo una realidad de una concepción de cómo se debe construir la política personalmente que tengo, y otra que evidentemente me demostró que no es así. Jamás hemos podido articular una política pública con ninguno de los intendentes de Chivilcoy. La visión que tiene es que desde Chivilcoy siempre se miró más la sección electoral que la región. Y lo casi paradójico es que muchísimas de las realidades de Chivilcoy tienen que ver con la cabecera de un montón de cosas que están en Mercedes. Bueno, jamás hemos podido articular. Jamás hemos podido sentarnos. Alguna vez, cuando empezamos a trabajar con el tema de la autopista, que fue Mercedes precursor de lo que hoy todavía no podemos concluir, de los 33 kilómetros de autopista que empezaron en 1991, en ese espacio que generaba Néstor Kirchner de apertura y de participación de los intendentes, bueno, me tocó la responsabilidad de ser uno, junto, en ese momento con el intendente de Chivilcoy, de ser quienes representáramos a los municipios desde Luján hasta Carlos Casares, en lo que supuestamente iba a ser la autopista hasta Bragado y la autovía hasta Carlos Casares. Fue la única vez que tuvimos algún grado de acercamiento. Por supuesto, Mercedes había sido el que había plantado bandera con respecto a que se terminara la autopista. Fue la única vez que pudimos hacerlo y se generó desde allá hacia acá. Después, lamentablemente, no hemos podido. Nuestras realidades son totalmente compatibles, somos dos ciudades prácticamente iguales, y con expectativas y convencidos, más allá de las operaciones de prensa, que, si me permiten una definición que tal vez excede a la mesa, pero que uno como parte integrante de un espacio político la tiene que hacer. Acá hay dos sectores claramente definidos. Uno es el gobierno, del cual forman parte importante algunas personalidades de este municipio, y otra es el espacio del PRO a través de las corporaciones mediáticas que tanto le preocupan al gobierno. No hemos escuchado absolutamente nada de que hay una estrategia de que Sergio Massa no existe. Hoy, en el día de ayer, se hicieron caravanas en alguna zona de Florencio Varela con un acompañamiento multitudinario, como fue la caravana de La Matanza, con un acompañamiento multitudinario, y cada uno de los lugares donde Sergio Massa tiene su presencia. La verdad es que los intendentes los que somos intendentes de este espacio, medianamente hemos hecho un acuerdo de ser abiertos a todos los espacios de que sean de las precandidaturas a gobernador. Yo estoy convencido de que no vamos a llegar con 4 ni 5 candidaturas a gobernador. Estoy convencido que vamos a llegar con 2. Y estamos trabajando para eso. Lo que no significa que hoy... ¿Cuáles serían? No, yo creo que eso tiene que ver con los acuerdos. Hoy hay una operación muy fuerte con respecto a que alguno se bajó, que otro se fue, que el otro... La verdad es que anoche tuvimos una cena de intendentes con algún candidato a gobernador todavía, y la situación sigue siendo no solamente que mantiene su actitud dentro del espacio, sino que todavía sigue queriendo ser. Y teniéndolo a Carlos en la mesa, ha
entra a un municipio muy parecido a Chivilcoy. Carlos tiene en Mercedes 32 funcionarios políticos. 32. En Chivilcoy nosotros teníamos 94, ya debemos andar por 100. Entonces, este es un eje central de mi campaña. Yo voy a gobernar, si me toca gobernar Chivilcoy, si la gente me elige, con la mitad de los funcionarios políticos que hoy están funcionando. Como máximo. O sea, el número máximo es la mitad de los que hoy funcionan. Si Carlos lo puede hacer en Mercedes con el 30% de lo que tiene Chivilcoy, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer con la mitad? Saquen la cuenta ustedes de cuál sería el ahorro para la municipalidad en sueldos, si eso ocurre, y cuántas cosas se podrían hacer con ese dinero anualmente. Entonces creo que si hay municipios como Mercedes, con casi la misma cantidad de habitantes que nosotros, que funcionan con 32 funcionarios políticos, que alguien me explique por qué Chivilcoy necesita 94, 97 o 100, porque depende de la cuenta quien la haga, da ese número. Creo que es algo central y algo que la gente debe conocer. Y estoy hablando de funcionarios políticos, porque hay algunos que quieren confundir diciendo que nosotros vamos a echar empleados municipales. Para nada, el empleado que trabaja tiene su estabilidad y va a tener estabilidad además si es que hoy no la tiene. Lo que sí es una aberración que un municipio tenga el triple de funcionarios designados por el intendente, en algunos casos, todo un caso puntual, la Secretaría de Turismo en Chivilcoy, cuando San Pedro, que vive del turismo, tiene director, y Chivilcoy tiene estructura de secretaría del turismo. O sea, nosotros vamos a suprimir secretarías, lo que no quiere decir que las áreas no van a estar, pero van a estar como tienen que estar, fusionadas en otras áreas que incluyan a varias direcciones o subsecretarías, depende de la importancia. La que sí va a tener toda la importancia que merece y creo que no tiene, por supuesto, es seguridad, eso ni hablar. Y además, bueno, como bien dijo Sergio Massa, que va a ser su propio ministro de Seguridad, está claro que en Chivilcoy yo voy a ser mi propio secretario de Seguridad, de eso no cabe ninguna duda, creo que todos los que me conocen saben que el área de seguridad la voy a manejar yo, independientemente que haya directores. Creo que son temas centrales y temas que le interesan a la gente saber, más que a qué gobernador voy a apoyar, que por supuesto voy a apoyar al gobernador que surja de las PASO. Yo estoy en un espacio donde tiene un candidato a presidente definido y el que surja de las PASO tiene todo mi apoyo. Independientemente de la relación personal, acá esto no es, la política no es un club de amigos, la política es el beneficio de la gente, el bien común. Si de las PASO surge un candidato a gobernador, va a surgir, va a tener todo el apoyo del Frente Renovador de Chivilcoy. Y además, otro tema, nosotros con el concejal Curcio tenemos la mejor relación, trabaja en conjunto con los 4 concejales nuestros y por supuesto que tiene lugar en nuestro espacio, si él lo desea tener.